Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de relés y empalmes. Empalme eléctrico. Se considera empalme o eslabón de cableado eléctrico, es decir, la unión de dos o más cables en una instalación dentro de un dispositivo o equipo eléctrico. Para realizar un empalme es importante para la formación de electricistas, ya que un empalme mal hecho puede hacer un mal contacto y fallar la instalación. Por ejemplo, si obtenemos una corriente muy alta y el empalme se encuentra flojo, entonces el cable se va a calentar y también resulte una chispa y calentamiento por una mala conexión, ya que puede provocar un incendio. También tenemos los tipos de empalmes, en lo cual podemos observar aquí un empalme o variación simple. Aquí podemos observar un cable directo y para poder obtener una conexión lo derivamos de esta manera, enrollando fuertemente para que no produzca chispa o calentamiento de un cable. También tenemos el empalme o derivación de doble H. Entonces, igual lo observamos de esta manera, cable directo. Y para tener un buen contacto o tener una buena conexión, lo importante es enrollarlo fuertemente para que no se mueva. Entonces aquí lo podemos ver y observar cómo está. Y aquí también tenemos el empalme o derivación XC. Como lo puede ver, es un cable, son diferentes cables para una conexión directa. También tenemos los tipos de empalmes. Un buen empalme evita la oxidación, el recalentamiento y la corrosión del cobre. Para esto deben ser mecánica y eléctricamente seguros. Entre los tipos de empalmes tenemos el empalme de derivación, empalme de prolongación y empalme trenzado. Los empalmes de derivación son útiles para desviar energía de un cable principal a otros adicionales. Por ejemplo, tenemos el empalme en T o derivación con nudo, el empalme en T o derivación múltiple y el empalme de toma doblada. Los empalmes de prolongación nos ayudan para instalaciones que son visibles o que estén en la superficie, ya que su construcción es firme y sencilla. Por ejemplo, tenemos el empalme Western Union y el empalme de prolongación de cables gruesos. Y por último tenemos los empalmes trenzados. Estos los usamos en lugares con poco espacio, ya que son fáciles de hacer. Por ejemplo, tenemos el empalme cola de rata, que es uno de los más conocidos y usados en la actualidad. Un relé en el área automotriz dispone de dos circuitos básicos. Un circuito que actúa de encendido y apagado. El otro circuito que pasa corriente eléctrica a través del mismo cuando éste se encuentra activado. Un relé actúa como un interruptor de encendido y apagado, sirviéndonos también como un aislador. Es un dispositivo que regula el voltaje de la corriente hacia un punto determinado. Básicamente un relé es un compensador que se activa mediante un interruptor principal. Se requieren relés de 30 amperios para dispositivos tales como luces de encendido, bomba de agua, bomba de combustible, sistemas de audio, etc. Se puede montar un relé para varios circuitos. No necesariamente se tiene que aplicar un relé para todos los circuitos. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar la imagen de un relé. Este relé en este caso es un relé de 30 amperios. Podemos observar que tenemos un circuito de encendido de luces altas y tenemos otro circuito de encendido para luces bajas, cada uno con un relé diferente. Gracias. Tipos de relé. Relés de sobrecambio. Estos relés automotriz tienen los 5 pines estándar y se pueden cablear para que estén normalmente abiertos usando los pines 30 y 87 y normalmente cerrados usando los pines 30 y 87A, o se cablean como un cambio ambos, normalmente abiertos y normalmente cerrados, usando el pin 30 y 80 y ambos 87 y 87A. Relés normalmente abiertos. Si bien un relé
de conexión podría conectarse para estar normalmente abierto. Estos tipos de relé automotriz normalmente abiertos solo tienen 4 pines, lo que les permite conectarse aún de una manera normalmente abierta. Relés en maceta. Un relé en maceta es como cualquier otro relé común, excepto que la parte inferior está sellada con un epóxico que le permite garantizar una carcasa resistente al agua. Relés intermitentes. Estos tipos de relés son llamados flashes, que tienen 2 o 3 pines en lugar de los 4 o 5 de un relé estándar, con una luz intermitente de 2 pines. Los pines se conectan a la alimentación del circuito de luz. Los pines con una luz intermitente de 3 clavijas. La clavija adicional se conectaría a una luz indicadora para hacerte saber que tu luz intermitente está encendida. También tenemos el intermitente térmico. Se controla térmicamente con un interruptor de circuito. El flujo de corriente a través de la bobina del relé intermitente genera calor. Cuando se genera suficiente calor, hará que los contactos dentro del relé se desvíen, haciendo que los contactos se abran y detengan el flujo de corriente. Intermitente electromecánico. Estos tipos de relé automotriz usan una placa de circuito que contiene un condensador, un par de diodos y una bobina para crear el mismo patrón de flash que un flasher estándar. Los flashes electrónicos son capaces de generar cargas más altas con un rendimiento mejorado en comparación de los flashes térmicos. Flashes LED. Los flashes LED completamente electrónicos en control y operación están conectados por una pequeña parte del circuito integrado de estado sólido. El número de luces conectadas a un LED o flasher no afecta su salida. Relés de carga de retardo de tiempo. Son ajustables para mantener el flujo de corriente a través de los contactos. La duración del flujo de corriente se puede ajustar de tan solo 2 hasta 3 minutos después de que se desconecte la alimentación de la bobina. Relés de contacto abierto doble. Tienen 5 pines como un relay de cambio, pero tienen un conjunto dual de contactos en lugar de un solo contacto. Esto permite que ambos pines 87 y 87A estén normalmente abiertos dentro del relé en lugar que el 87A esté normalmente cerrado. Aquí podemos observar un relé normalmente, ¿ya? Aquí podemos observar lo que tiene que es un relé de 4 pines. Entonces este relé se llama relés normalmente abiertos, ¿ya? Podemos ver que tiene el 87, 86, 87A y 30. Y podemos observar aquí, el circuito, cómo va funcionando este relé.